De esta manera, iniciamos la segunda parte de la mañana con la conferencia ¿Cómo hacer más usables los trámites y servicios digitales? Y para ello invitamos a Paola Parra, líder de ViveLab Bogotá, y Gary Cooper, gerente senior de Sintel. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a los organizadores por invitarnos a esta actividad. Yo les voy a contar un poco un proceso más relacionado con las personas. Ya se ha hablado mucho de la tecnología, pero en estos procesos de fondo hay alguien muy importante que son las personas. Les voy a presentar a don José. Don José es un ciudadano del común que seguramente va a necesitar hacer una consulta de un trámite o servicio digital. Pero ¿qué pasa? Don José tiene unas necesidades muy particulares, es una persona mayor que no ingresa fácilmente a estas tecnologías y pues necesita algunas ayudas y algunas consideraciones que van desde el lenguaje en el que se habla a la persona. Tal vez el día de hoy no les voy a dar una fórmula mágica de cómo van a poder hacer sus trámites más usables, pero sí les voy a dar algunas recomendaciones que pueden ayudarlos. Y al final les voy a presentar un caso de estudio. Y vamos a empezar con un ejemplo que habla de algo importantísimo, que es la sombrilla que está más arriba de la usabilidad, y es la experiencia de usuario. Todos nosotros somos usuarios de diferentes trámites, servicios, artefactos, pero a veces nos cuesta usar algunos de ellos. A veces ya hay tecnologías que no podemos manejar. Y les voy a mostrar un artefacto que todos usan a diario, muy conocido, y me gustaría que me dijeran si este artefacto es familiar para todos ustedes. Sí, claro que sí, todos lo visitamos. Acá les traje un par de ejemplos y quiero que me digan si este artefacto es funcional. ¿Sirve? Levanten la mano los que crean que sirve. ¿Sirve, sí o no? Sirve para lo que lo necesitamos. Hay dos versiones, pero resulta que hubo unos creativos que quisieron hacerlo estéticamente más bello. Aunque el objeto es funcional, quisiera que me dijeran quién usaría el de la derecha. Dos personas. Hemos bajado la tasa. ¿Por qué no lo usarías? El de allá de la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Es visible, ¿cierto? ¿Nos sentiríamos cómodos haciendo lo que tenemos que hacer en ese baño de allá? No, ¿cierto? Entonces es un sistema funcional, pero tal vez no sea tan usable, porque nos da pena. Por ahí dos personas dijeron que sí, pero a los demás nos da pena. No queremos que nos vean en esa intimidad. Y miren el de este lado. Un creativo se le ocurrió que hacer las puertas, el encierro en vidrio, era una idea buenísima. Y se ve muy bonito, bellísimo, pero la comodidad y el pudor nos van a decir que no, ahí yo no me meto. Aunque el objeto es funcional, no es tan usable, porque no es cómodo para las personas. Entonces, vamos ahora a ver por qué es importante la experiencia de usuario o user experience. Es importante porque es necesario entender el contexto de uso de los objetos, entender quiénes son los usuarios de los objetos o de los sistemas digitales y entender qué contienen esos sistemas digitales. ¿Cuál es la invitación o cuál es la importancia que nosotros vemos? El primero, diseñar centrados en las necesidades de personas reales. Cuando creamos un trámite, un servicio, un contenido digital, debemos pensar en el otro. Vamos a imaginar que todos nosotros somos abogados y decidimos hacer un texto para una página del gobierno. Y ese texto, seguro algunos lo conocen, dice mecanismos de contacto con el sujeto obligado. Quisiera que me dijera si alguien sabe qué significa eso en castellano para don José, que se los presenté un ratico, o para mí, una diseñadora gráfica de este escenario. ¿Alguien me podría decir qué significa eso? ¿Mecanismos de contacto con el sujeto obligado?
Suena raro, suena largo. Resulta que eso lo hizo un grupo de expertos abogados que necesita que se cumpla una normativa, pero hay una serie de ciudadanos que lo van a consultar. Y en castellano, en lenguaje claro, significa contáctenos. Nada más y nada menos que contáctenos. Entonces, cuando pensamos en el diseño de una experiencia de usuario, hay que pensar en las personas reales. También es necesario saber a quién dirigimos la solución. ¿Será que nosotros vamos a diseñar para mi hermanito de 5 años un trámite? Tal vez no, ¿cierto? De pronto para mi abuelita que tiene 70 y tantos años, tal vez tampoco. Cuando hacemos el diseño de trámites y servicios digitales, tenemos que entender quién es ese ciudadano que está al otro lado y para quién diseñamos el trámite. En las entidades, generalmente todo el equipo de trabajo se conoce los puntos, los pasos, los elementos de cada una de estas interacciones y creemos o esperamos que el que está al otro lado lo va a entender. Y entonces vemos los puntos de atención al ciudadano llenos de gente y le decimos, pero es que eso está en la web, ¿usted no lo ve? No, no lo veo. ¿Por qué? Porque no responde a sus necesidades, porque no responde a su lenguaje. Imagínense que nos ponen unas palabras rarísimas como interoperabilidad de sistemas, bla, bla, bla. Y el sistema está dirigido para personas que tienen un nivel escolar bajo o medio. Nada más la palabra interoperabilidad empieza a ser una barrera. Entonces es necesario saber quién está al otro lado. También entender cuáles son esos puntos de contacto con el ciudadano. No solamente basta pensar en el servicio o trámite digital, sino también en los puntos de contacto físico. No es suficiente que yo diseñe el mejor servicio con la mejor experiencia si cuando un ciudadano llega a un punto físico, la persona que está atendiendo lo trata feo, no le contesta, lo ignora. Yo sé que esas cosas pasan en algunos escenarios. Y también es necesario el lenguaje claro. Es muy importante tener el lenguaje claro. Sabemos que hay una serie de parámetros normativos que nos rigen y hay que cumplirlo, pero también hay que llegar a un punto medio entre la normativa vigente, que es necesaria, y lo que las personas leen o entienden de un sistema. No sé a cuánto les ha pasado que entran a Facebook y miran el documento de términos y condiciones. Quiero que levante la mano la persona que lo leyó completo. Bueno, uno por allá y levantó la manita como a medias. ¿Por qué? Porque es un texto jurídico que es complejo y que la gente no lee. La gente no está acostumbrada a leer grandes bloques de texto. A veces es necesario simplificar un poco más la información. ¿Y qué necesitamos hacer? Experiencias de usuario positivas. ¿Qué significan estas experiencias de usuario positivas? Que entendemos las necesidades de las personas. Entendemos que las personas tal vez no todos usen smartphones, tal vez no todos usen sistemas web, tal vez tengamos que tener diferentes sistemas para atender a diferentes tipologías de usuario. También las motivaciones, ¿qué es lo que te hace a ti acceder a un trámite o servicio digital? ¿Será que lo hago por ahorrar tiempo? ¿Será que lo hago porque no me quiero desplazar? ¿Será que lo hago porque necesito ayudar a un familiar? Y también las limitaciones de las personas. Muchas veces creemos que todos los ciudadanos son una masa común que hacen y actúan de la misma forma frente a los sistemas digitales, pero no. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad visual desea ingresar a uno de sus trámites? ¿Podrá hacerlo? ¿Estamos preparados para responder a esa persona? ¿Qué pasa si una persona sorda intenta hacerlo? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos ayudas en lengua de señas? Es necesario siempre entender quiénes son nuestros usuarios y cuáles son sus limitaciones. Bien, y más abajo de ese campo grande de la experiencia de usuario está la usabilidad. ¿Y qué busca la usabilidad? 3 grandes pilares. El primero es la eficiencia y eso se ve reflejado en que el usuario logra lo que quiere. Voy a poner un ejemplo, si están los dueños de este caso me excusan, pero pues debo hacerlo. Por ejemplo, cuando vamos a obtener una copia del RUT en la DIAN, a veces nos cuesta mucho, porque el sistema es complejo. Entonces vemos al muñequito de Muisca que nos sale bailando y uno se llena de enojo porque no está obteniendo lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere el usuario? Una copia de su RUT digital.
¿Que se ha intentado mejorar el proceso? Claro que sí, pero hay que seguir haciendo cambios para lograr que los usuarios logren lo que necesitan. ¿Qué más tiene la usabilidad? Satisfacción al navegar el sistema. ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos cuando entran a Facebook? Como que es fácil, como que es amable. Levanten su mano, por favor. Sí, es agradable, ¿verdad? Es un sistema que permite que el usuario navegue, que entienda lo que está allí, que sea claro para él. Y la eficacia, que es que el usuario lo logre en corto tiempo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que entra a una pasarela de pagos, le da clic al botón pagar y resulta que no sabemos qué pasa. No sabemos si se cayó internet, si el sistema no funciona, si fue que nos clonaron la tarjeta. No hay algo que nos indique que rápidamente estamos completando una tarea específica, como hacer un pago, por ejemplo. Entonces, la usabilidad busca mejorar en esos 3 aspectos. Pero esto no es algo que hay una varita mágica. No hay algo que uno tenga una herramienta y una aplicación que le diga clic en hacer usable y voilà, todo funciona. No, eso no pasa en el mundo real. Esto es un proceso. Y es un proceso que tiene varias etapas. Entonces, dentro de estas etapas está una fase inicial, que es investigar, y sí, lo mencionamos mucho, pues somos de la Universidad Nacional, tenemos que hacer estos procesos, pero no necesitan ser investigadores expertos, cualquier persona lo puede hacer. La invitación principal es hacia diseñadores creativos, que seguramente en sus equipos tienen algunos, y ¿qué es lo que debemos hacer en esta investigación? Preguntarnos, ¿para quién vamos a diseñar el producto o servicio? ¿Qué va a ser? También luego miramos una etapa de requerimientos donde empezamos a entender los flujos del usuario. Entonces, el usuario va a entrar a un sistema, va a hacer una búsqueda, luego de esa búsqueda va a dar clic a un punto particular, luego de ese clic le sale un formulario y ese formulario tiene que tener una serie de elementos, luego lo envía, luego. La idea es poder describir cada trámite, cómo funciona o cada servicio para poder entender, ya sea que sea una solución tecnológica o una solución física, cómo es el flujo de los usuarios. Luego venimos a pensar en el concepto. Entonces la idea es poder hacer ciclos de ideación, donde empezamos a reunirnos con los equipos, incluso con las personas, y poder crear una solución. Definir un concepto claro. Como siguiente paso tenemos el diseño. Acá lo que buscamos es hacer sketch. No sé cuántos de ustedes tienen esta buena práctica cuando diseñan un sistema, pero a veces es necesario dibujar, hacer el sketch, equivocarnos y aún mejor, mostrárselo a las personas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con mayor énfasis? Validar, 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 validar y validar, porque pueda que nosotros tengamos una hipótesis buenísima, pero cuando se la mostramos a un usuario, el usuario nos va a decir, un momentico, eso así no es. Yo me imaginaba que el botón que usted hizo gris en la parte superior derecha iba en la parte inferior izquierda y no era gris, sino era verde. Entonces, el usuario es el que siempre nos dice. También el usuario nos realimenta en función del lenguaje que él espera. A veces ponemos nuevamente términos técnicos complejos, pero los usuarios no hablan ese término. Los usuarios no hablan ni el lenguaje de abogados, ni en expertos temáticos en ciencias o en alguna otra línea. No, ellos hablan lenguaje común, lenguaje regular. Y pues bueno, esto suena bonito en la teoría, pero lo importante es ver cómo se hace. Y el día de hoy les voy a contar un caso que desarrollamos en el laboratorio, que fue con una entidad muy conocida, un caso que se dio a inicio de este año, y fue un reto que nos llegó, que era pasar de un formulario de papel a un formulario digital. Esto parece muy fácil, pero es un proceso que toma tiempo. Creo que ya todos conocen la entidad. Realmente lo que les voy a contar hoy es el proceso de diseño, cómo se desarrolló, pero también que ustedes se den cuenta que esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. No es que mañana todos ustedes van a salir expertos y van a resolver sus problemas de usabilidad, de diseño, de cumplimiento de la normativa. No, esto es algo que necesita trabajo y trabajo en equipo. Nosotros hicimos un ejercicio de trabajo colaborativo con el personal del DANE para poder llegar a la solución que vieron salir en febrero de este año. ¿Cómo empezamos a trabajar con ellos? Primero que todo, entender la necesidad. ¿Y con quién entendíamos la necesidad?
con las personas de la entidad. La única forma de conocer qué es lo que requiere una entidad es acercarse a la misma entidad, porque son ustedes, los funcionarios, los que son expertos en el contenido. Yo pueda que sea experta haciendo diseño de interfaces amigables, usables y demás, pero si ustedes no me cuentan qué tienen, qué necesitan, qué desean que sus usuarios hagan, yo no voy a poder ayudarles mucho. Entonces es necesario empezar a trabajar con las entidades y entender qué necesitan. Entonces cuando empezábamos a hablar con el DANE por allá en el 2015, que fue hace rato, ellos nos decían, no, nosotros queremos que la herramienta sea agradable, amigable, accesible, que sea incluyente. También nos decían que fuera intuitivo, adaptativo, funcional, rápido, que fuera confidencial, seguro, completo y que le dijéramos al ciudadano cómo lo beneficiaba y cómo motivarlo para que él lo llenara, porque era pedirle a una persona del común que llenara un cuestionario de más de 50 preguntas. Entonces hubo personas que llenaban 50, otros llenaban 80 o incluso hasta más. Entonces era cómo convenzo yo a las personas de que hagan este proceso. Entonces les voy a seguir contando. Nos empezamos a reunir con ellos, de chéveres, porque nos gustan los retos y las cosas creativas, y empezamos a entender qué necesitaban y luego empezamos a entender cómo podríamos resolverlo. Y en esos ejercicios empezamos a decir, bueno, está bien, tenemos un reto de contestar 50 preguntas o más. Es muy difícil que en un scroll infinito yo tenga un usuario llenando preguntas por 30 minutos. Vamos a empezar a mirar qué se puede hacer. Y en esos ejercicios empezamos a decir, ve, necesitamos correos de motivación para el usuario, que los inviten a llenar el censo y demás. También necesitamos dividir las preguntas en bloques. Me excuso, estoy un poco disfónica por los cambios climáticos de la ciudad. Una pausita. Bueno, veo que hay varios, entonces compartimos el momento de la tos. Bien, dividimos la totalidad de las preguntas por bloques para facilitar un poco la navegación por los mismos y también sugerimos agregar iconos que se refirieran a cada una de estas categorías. Por último, hablamos de un registro inicial para mover la participación de los usuarios. ¿Qué hicimos? Nos separamos de la entidad, pasó un tiempo prolongado. La entidad, luego de conocer algunos aspectos de usabilidad, hizo su diseño, muy bonito por cierto, usando una herramienta de prototipado, una herramienta llamada Balsamiq. Si se dan cuenta de esto a esto, hay similitudes. Entonces, conservamos la división por bloques, conservamos los diferentes componentes, se empezaron a colocar elementos. Y en ese nuevo encuentro se propuso agregar ayudas emergentes para las personas, agregar un chat de ayuda, muy importante en aquel momento, mensajes para aclarar conceptos y facilitar el registro para el proceso. Luego de esto, pasó un tiempo prudencial, ya estamos hablando de más o menos finales del 2016, y la entidad volvió a nosotros. Y en ese momento nos dijeron, ahora sí, vamos a hacer el reto juntos. ¿Por qué? Porque logramos hacer los procesos administrativos y ya nos podemos aliar para trabajar. Si se dan cuenta, desde el primer dibujo hasta este punto, han pasado casi 2 años. Entonces no es algo tan inmediato, tampoco quiero que se asusten, pero los procesos toman tiempo. Y en este punto tuvimos el reto de armar un equipo. ¿Por qué les muestro el equipo? Porque estos procesos no los vamos a hacer solos. No es que el experto o la persona que lidera la línea de gobierno en línea, él solito se sentó allá a hablar con los usuarios, a programar, a validar, a hacer los dibujos. No, que va. Eso fue un equipo gigante que implicó a las personas de la entidad y también un apoyo como nosotros que podíamos acompañar, ayudar y co-crear una solución para un reto particular.
En este proceso, si se dan cuenta, tuvimos diseñadores de experiencia de usuario, diseñadores de interfaz de usuario, docentes que tuvieran esta línea de trabajo, personas que estuvieran relacionadas con temas de discapacidad e inclusión, porque el censo tenía ayudas para este tipo de población, un intérprete, y lo del intérprete lo coloco porque es algo que se nos pasó, y está bien, nos puede pasar a todos. Empezamos nuestras validaciones y resulta que empezamos a trabajar con usuarios sordos. Y adivinen qué se nos olvidó. Que para hacer contacto con un usuario sordo necesito un intérprete de lengua de señas. Y parece algo obvio, evidente, ¿no? Se nos puede pasar y tenemos el tiempo de corregirlo. La invitación es que no todos los procesos son perfectos. Puede pasar que se nos olviden cosas, pero estamos a tiempo de hacer mejoras. ¿Qué hicimos en ese momento? El DANE había seguido su proceso porque tenían una entrega en una fecha específica y llegaron con esta nueva versión del censo. Entonces, en ese momento, como ya había un desarrollo elaborado, unos flujos de preguntas y demás, decidimos hacer validación con usuarios. ¿Se acuerdan la grafiquita circular que yo les decía validar? Hay que validar con los usuarios. Son ellos quienes nos dicen si vamos por buena vía o no. En ese momento, trabajamos con 6 usuarios. Algunos de ellos tenían discapacidad visual, otros tenían discapacidad auditiva, había algunos nativos digitales y otros no nativos digitales. ¿Qué nos demostraron esos usuarios? Que había muchas cosas que no entendían, que había muchos temas complejos. También vimos que fue necesario realizar protocolos de pruebas para cada tipología de usuario. No es lo mismo validar con un nativo digital que con una persona ciega. No es lo mismo validar con un sordo que con un no nativo digital. Entonces, los protocolos son como una serie de tareas que se hacen para poder hacer una prueba de usabilidad. Ahí tuvimos un reto grande. También tuvimos que entender la lógica de programación. ¿Por qué? Porque la entidad ya tenía un proceso avanzado. Y nosotros lo que íbamos a hacer era complementar con elementos de experiencia de usuario, diseño y usabilidad. También tuvimos que entender las estructuras de información, porque las estructuras son complejas. Es un proceso estadístico complejo que tiene una serie de requerimientos, árboles y estructuras de información que no podíamos cambiar necesariamente. Tuvimos que adaptarnos. Miren que les estoy contando que no todo es perfecto. O sea, yo no llego mañana a ustedes con una fórmula mágica y se las boto, tengan, esto resuelve sus problemas. No, hay que construirlo en conjunto y adaptar muchos elementos. Luego de eso, trabajamos con el equipo del DANE en procesos de sensibilización. ¿Por qué hicimos sensibilización? Porque si yo les pregunto a ustedes que en este momento me definan cuáles son las normas, los parámetros específicos de la norma técnica colombiana 5854, estoy segura que un porcentaje muy bajito me va a decir qué es eso. Entonces, es necesario sensibilizar a los funcionarios de las entidades para que ellos tengan claridad de qué es lo que estamos haciendo, y no solamente para temas de usabilidad, sino para muchas otras líneas. A veces nos cae del cielo, te tocó hacer la usabilidad, y uno es como, oh por Dios, ¿qué es esto? Yo soy comunicador, ¿qué hago? Hay que generar procesos de sensibilización donde los equipos tienen claridad de conceptos, de temas y demás, procesos como estos, y pues se puede seguir trabajando. Hablamos de conceptos de usabilidad, normativas en temas de accesibilidad y consideraciones relacionadas con los tipos de usuario. En este ciclo tuvimos un reto muy grande que comprendía diferentes tipologías de usuario. ¿Qué hicimos también? Evaluarnos. La única forma de saber qué tan bien o mal estamos es evaluándonos. Entonces desarrollamos una matriz de evaluación con 247 criterios basados en los lineamientos de gobierno en línea, y con base en esa matriz pudimos evaluar cómo estaba la herramienta en ese momento para saber, 1, qué podíamos mejorar, y 2, hasta dónde podíamos mejorar. Hubo algunas directrices que se cumplieron, otras que no, pero hicimos esa evaluación inicial. También tuvimos otro reto que fue comprender la normativa. Yo sé, a todos nos ha tocado, por allá nos hablan de los lineamientos de gobierno en línea, de la norma técnica colombiana 5854 que habla temas de accesibilidad para contenido digital, y pues el reto que tenemos es entender un poco la normativa, poder leerla, poder saber qué es lo que debe tener un contenido usable y accesible para luego poder desarrollarlo. Ese es un reto muy grande que tenemos como funcionarios y como expertos también de estas líneas de diseño y usabilidad. ¿Qué más hicimos también? Validar bajo parámetros de accesibilidad. Entonces hay 4 parámetros que trae la normativa,
que habla que el contenido debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto. ¿Para quién? Para todas las personas. Cuando nosotros pensamos en los usuarios, tenemos que tener la claridad que el mensaje debe ser igual para todos, en lo posible. Entonces, si una persona ciega ingresa a mi portal, tiene que tener la misma posibilidad que una persona con un índice académico bajo, que una persona con un nivel académico alto. También tuvimos un reto que fue diseñar bajo parámetros de usabilidad, accesibilidad. ¿Por qué tuvimos un reto? Porque resulta que tuve que empezar a mediar. ¿Tiene que ser usable? Sí. ¿Tiene que estar bien diseñado? Sí, pero tiene que ser accesible. Cuando hacemos un contenido digital accesible, es necesario también que tengamos algunas consideraciones en términos de los colores, los tamaños de letra, la ubicación de los elementos, que a veces riñen con otros temas de la usabilidad, pero hay que empezar a buscar como puntos intermedios. Y luego de eso, pues yo coloqué esta, que es adaptarnos a la realidad del proyecto. El proyecto tenía una serie de retos y tenía una serie de avances que lo que buscamos fue adaptar y optimizar a través de los procesos de experiencia de usuario y de usabilidad. Que necesitábamos agregar elementos que nos ayudaran para personas con baja visión, personas ciegas y personas sordas. Entonces, para eso agregamos una barra de uso y otros elementos. Hubo algo muy bonito que nos decía un usuario sordo y era que cuando él lo veía, este elemento no estaba. Este elemento no estaba y creo que al final no quedó porque sufrió cambios. Eso es una etapa, una fase todavía de creación. Y ella nos decía, pueda que el censo tenga lenguas de señas, pero yo en ningún lado lo veo. Donde me dice, lo mínimo que yo espero es que en esta parte de acá todos estos elementos estén interpretados en lengua de señas. Claro, tiene sentido, es la forma como ella interpreta el mundo. Entonces, fue interesante escuchar al usuario, nosotros solitos no nos lo hubiéramos imaginado. ¿Qué hicimos cuando tuvimos todo este proceso? Validar con usuarios. Entonces, en esta parte está Henry, acá. Él es un usuario ciego. Henry en ese momento estaba navegando con una versión de prueba del censo. Y en ese proceso, Henry nos empezó a hacer ver que había cosas que no estaban bien codificadas, que aunque nosotros codificamos como dicen los estándares y normativas, resulta que no, él no los comprendía porque las personas ciegas únicamente navegan con el tabulador y con las flechas. Entonces, Henry no lo podía entender, había una serie de comandos que él conocía y que nosotros no, y tuvimos que hacer estos ciclos de validación para poder saber qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando. Estos ciclos fueron particulares y me gusta ponerlos porque tuvimos que reinventar la metodología. Inventamos una metodología llamada observación participante, donde el usuario estaba con nosotros en una misma sala y en esa sala él iba navegando, las personas observaban y hacíamos pausas para preguntarle dónde había tenido inconvenientes, qué cosas habían pasado y que él nos diera esa retroalimentación. Luego de eso, no fue suficiente, y entonces llegamos a este escenario. ¿Qué pasó? Como acá fue tan complejo, decidimos que el desarrollador se sentara literalmente a programar con Henry. Entonces, Henry navegaba, y este señor que está acá es un desarrollador del laboratorio, él estaba pendiente de lo que estaba haciendo Henry y iba mejorando el código con el usuario en tiempo real. Entonces, es muy importante contar con las personas. También hicimos otras validaciones con personas de baja visión y con personas sordas. Digamos que es un proceso largo y complejo que necesitó muchísimas personas para poder salir adelante. Tenemos también a esta persona, él es otro usuario de baja visión. Coloco esta imagen porque las pruebas con ellos eran largas, larguísimas. Una prueba de usuario dura alrededor de 40 minutos, pero con ellos eran pruebas que duraban alrededor de 5 horas, 4 horas. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer un pedacito de la navegación, hacer una pausa y volver a retomar. Porque no es lo mismo que tú estés frente a un cuestionario llenando cosas, a que estés frente a un cuestionario llenando cosas, contándonos por qué lo hiciste así o por qué no lo hiciste así, y además con un montón de gente preguntando. Entonces eran pruebas largas que tomaban tiempo, pero era la única forma de saber que íbamos por buena vía. Y al final, pues, esta es como una versión muy cercana al resultado,
Nosotros hacemos procesos digamos, acompañamiento y prototipado y llegamos hasta cierto punto del censo. Seguramente esta no es la versión final que todos ustedes llenaron, porque entre la entrega de nosotros y el resultado final hubo algunos cambios, pero estaba muy cercana. ¿Y qué tiene esta versión? Elementos como lenguaje claro, cuando iniciamos esto no estaba así escrito, botones que se pueden ver con bastante intensidad. Los botones rosados no son un capricho. No es que nosotros ya hemos dicho, pongámosle fucsia a Dani. No, esos botones tienen ese color porque las personas con baja visión y las personas sordas son muy visuales y enfocan su mirada en puntos específicos de la pantalla. Por eso, si alguno lo llenó, se dará cuenta que hubo muchos botones de este estilo. También estaba la barra de ayudas, el chat que vieron por allá en los dibujos hace unas diapositivas atrás, y pues elementos que ayudaban, como por ejemplo escriba su correo, y sale el ejemplo @tal cosa. A los usuarios hay que orientarlos, hay que facilitarles la vida. No todos en el universo tienen tan claro que el correo es así de sencillo. Entonces, en esta diapositiva hay algunos de los elementos que él mencionaba: el lenguaje claro, la interfaz gráfica adaptada para personas sordas con baja visión, el estado de avance de la plataforma, ahorita se los muestro, y también el soporte para el usuario. Entonces hablábamos con ellos que más allá de la plataforma se necesitaba tener un soporte a través de atención telefónica, a través de correos electrónicos y a través de un chat de ayuda. Miren que la tecnología no supera a las personas, hay que seguir teniendo personas que ayuden a las personas necesariamente. También hicimos estos otros elementos relacionados con la arquitectura de información y el lenguaje amigable. Acá pongo esto porque no hay nada más bonito que un sistema del Estado le diga a uno: hola Paola, bienvenida al sistema X. Entonces nosotros tratamos de que el usuario se sintiera identificado con el sistema. El avance, si se dan cuenta, los que ya estaban completos se ponían de un color, los que estaban haciendo de otro color y los que faltaban de un color distinto, para que el usuario viera también que en algún momento iba a acabar, porque a nadie le gusta llenar encuestas largas. Otros elementos como este, ¿por qué? Porque las personas de baja visión o las personas sordas son muy visuales y era necesario que ellos pudieran identificar en qué punto del sistema estaba fijada su atención. Acá está lo que les decía de la barra de progreso. O sea, no hay nada más amable que te digan, bueno, llevas 70% y te faltan 30, tú dices, ah, no, yo acabo. Pero si no está la barra, tú dices, he respondido muchas preguntas, esto no se acaba, me voy. Entonces, es bueno que el usuario esté informado del estado del sistema. ¿Y cuál es la invitación que les hacemos como laboratorio? Primero, que definan los objetivos de sus soluciones, trámites digitales y demás. Segundo, que sensibilicen a sus equipos, es necesario. O sea, no es que de la noche a la mañana le cae a uno el chicharrón de hacer un sistema digital y ocurre, no, es necesario sensibilizarse, capacitarse y demás. ¿Qué más? Entender la normativa o las heurísticas que nos rigen como entidades. Si ustedes lo tienen presente, hay una serie de lineamientos de gobierno en línea, gobierno abierto, que debemos cumplir como entidades públicas. Otra cosa importante, analizar los puntos de contacto con el usuario. Muy importante, se los recomiendo siempre. Tengan en cuenta que el usuario va a realizar una serie de actividades hasta lograr completar su objetivo meta. También validar con usuarios reales. Pareciera difícil, pero no. Los ciudadanos generalmente están prestos a ayudarnos. Hay unas técnicas para validar y demás, que pues en otra charla se las podré contar, pero es necesario poder tener al usuario. Hay una persona muy importante en estos temas de experiencia de usuario que es Donald Norman, y él dice, mejor un test que ninguno. No necesitan un equipo de expertos para hacer un test, simplemente tomar un dispositivo, poner a un ciudadano y decirle, por favor, haga este trámite, complete esta actividad y ver qué hace y darnos cuenta en qué se está equivocando esa persona, en qué está fallando. Los usuarios no son los que se equivocan siempre, somos nosotros que estamos diseñando mal para ellos. También es necesario tomarse el tiempo suficiente para hacerlo, muy importante. Si se dan cuenta, esto empezó hacia 2015, cuando un área de innovación estuvo motivada por hacer este proceso
y empezó a avanzar por el tiempo hasta que a finales de enero de 2018 apareció una solución. Entonces es algo que toma tiempo, que necesita muchos momentos y también la voluntad de los equipos que están interesados en desarrollar este proyecto. A mí me gusta mucho contarlo porque es como una entidad que se preocupó por hacer un contenido usable y accesible, y pues a veces esto no se visibilizó tanto, que fue un proceso grande y complejo que pensó en muchas personas. Y por último, buscar aliados si es necesario. No todo lo podemos hacer solitos. Hace un ratico también mencionaban la intención de los aliados, y sí, es necesario buscar partners que de repente tengan ciertas capacidades que puedan apoyar a las entidades para encontrar una solución a un problema específico. Yo sé que todos ustedes tienen un montón de retos de usabilidad, accesibilidad, datos abiertos, trámites, bla, 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 pero pues lo importante es que busquen al aliado, trabajen con ese aliado y co-creen con ese aliado para encontrar una solución a los retos que tengan. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar, por regalarme estos minutos para contarles. Bueno, buenos días. Justamente no queremos… Justamente, digamos que no quisimos que estas experiencias se quedaran, sino capitalizarlas, que quedaran en el Vive Lab Bogotá, sino capitalizarlas. Y en ese sentido, pues nos dimos también a la tarea, porque cuando uno se hace a la pregunta cómo hacer más usable los trámites y servicios digitales, es una pregunta de reflexión de transformación digital de las entidades del orden nacional y territorial en temas de trámite y servicios, y quisimos capitalizar todas estas experiencias, y en este momento lo que, digamos, quiero presentarles en los siguientes minutos es una propuesta de un kit metodológico, un marco metodológico para el análisis y la evaluación de usabilidad. No vamos a mirar digamos, con las directrices de usabilidad, las 55 directrices de usabilidad, no vamos a mirar porque eso ya está. Y una de las cosas desde el ministerio, que estamos apoyando al ministerio, es construir sobre lo construido. Entonces, instrumentalizar la política pública en fin de normalizarla, que todas las entidades vayan por un camino, digamos, a nivel de marco de trabajo, es una de las tareas que estamos, digamos, realizando. Y por eso hoy presentamos esta propuesta que materializa o que, digamos, dispone o materializa parte de los ejercicios que contaba Paola con ese marco teórico y académico, y que indudablemente nos permite entrar en ese tema de la transformación digital para trámites y servicios, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, pues yo les voy a presentar un poco desde usabilidad como concepto, el tema de la política pública de gobierno digital, el tema del marco de arquitectura de referencia, de gestión de TI para entidades del orden nacional y territorial, y terminamos en un kit, ¿cierto? Un kit instrumental, una metodología que está en construcción, pero que tiene unos elementos de design thinking y de prototipado, como les comentaba Paola, que es la forma como se debería de hacer, porque no es suficiente hacer usabilidad para portales web, va mucho más allá si me quiero transformar, ¿cierto? Y miren que la política pública de gobierno digital invita en ese momento a que las entidades hagamos que haya una co-creación por parte de los usuarios, de los grupos de interés a los cuales van los trámites y servicios. Entonces, desde las ventajas de usabilidad vamos a tener unas variables de entrada digamos que al modelo o al marco metodológico, desde la política de gobierno digital, desde el marco de referencia de arquitectura empresarial, y finalmente vamos a terminar en una metodología, ¿cierto? Muy bien, entonces, pues adicional, no sé si se ve bien, adicional a la foto que les comentaba Paola, pues ahí hay, digamos, otros temas en los cuales la experiencia del usuario no es como la mejor, ¿cierto? ¿Y eso qué nos implica? Que cuando nosotros, digamos, cuando hacemos las variables de las directrices y hacemos el diagnóstico y la validación, a nivel de
los sistemas de información y los trámites y servicios pasa lo mismo, digamos, extrapolando estos conceptos. Realmente no son funcionales en algunas partes, hay muy buenas experiencias de usuario, pero no necesariamente ocurre así. Entonces, nosotros lo que fundamentalmente queremos es, dentro de las ventajas de usabilidad, es mostrar, o una de las variables de entrada al modelo es mostrar pues que sea fácil de usar, que sea una mejor experiencia de usuario, que haya un buen rendimiento en el acceso, que hay pocos doble clic para tener la información, que pues todo que sea intuitivo, amigable, responsive, en fin, fuera de las otras variables de accesibilidad, multicanalidad y bueno, todas las variables de la política de gobierno digital que están, pero en el tema de usabilidad en particular lo que queremos nosotros realmente es que se le consulte al usuario, como decía Paola, ¿cierto? Y desde el diseño, que se le consulte al usuario del grupo de interés, que allí realmente haya una verdadera interacción por parte del usuario en el diseño, y lo vamos a ver en la metodología, en el diseño del trámite o del servicio. Esa es una variable clave que es necesario, digamos, y eso implica generar espacios con el usuario. Veíamos ahorita lo que se hizo con el DAN en ViveLab, la cantidad de espacios de diferentes usuarios, ¿cierto? Que cómo ellos iban, digamos que disponiendo, intercediendo en el desarrollo y en el sistema del trámite. A nivel de la política de gobierno digital, pues vemos, digamos que hay dos componentes, hay 3 habilitadores transversales, 5 propósitos. Hay unos temas, digamos, importantes que la nueva política nos da. Uno de ellos es el valor público. Específicamente, la política habla en el propósito de servicios digitales de confianza y calidad. Allí pues están todas las variables de usabilidad, multicanalidad, digamos, todas estas líneas. Pero es muy importante el tema y quiero subrayar lo que es el valor público. Y eso es otra variable de entrada al modelo que nosotros tuvimos en cuenta en este marco metodológico, y es que el valor público es muy importante. ¿Y quién le da el valor público? Pues no lo podemos hacer solos desde el back de nuestras entidades. Definitivamente tenemos que intervenir con los usuarios. Eso es muy importante que se tenga en cuenta porque es, digamos, un nuevo camino en la política pública de gobierno digital que hay que tener en cuenta, que hay que tenerlo en cuenta en los lineamientos y en las directrices de usabilidad, en el contexto de accesibilidad, de multicanalidad, en fin. Y por otro lado está en los 3 habilitadores transversales uno que es la arquitectura de TI. En el tema de la arquitectura de TI, pues digamos que la arquitectura, el marco, el marco de referencia de arquitectura empresarial habla, digamos, hay unos 6 dominios, pero hay 2 dominios en particular. Y este es un mensaje que quisiera dejar un poco claro, que son los sistemas de información y el dominio de información, donde pues en sistemas de información específicamente pues hay una guía de estilo de usabilidad, y es muy importante que en los ejercicios de arquitectura que tengamos por default, nosotros incorporemos la guía de usabilidad en todo el trabajo arquitectural que se hace para estos 2 dominios. Muchas veces no lo hacemos, y cuando se hacen los ejercicios de arquitectura en las entidades de los sistemas de información y en los datos maestros para el dominio de información, no tenemos en cuenta las guías de estilo de usabilidad y sacamos a la página del portal web, hacemos las validaciones, sale una chorrera de no cumplimientos y vamos a mirar y ahí, digamos, no se hizo un ejercicio de arquitectura que tuviera esto. Yo les quiero mostrar acá de manera general, esto es digamos, en el dominio de sistemas de información, este es digamos, un artefacto de primer nivel de este dominio, en una metodología bottom-up, puede existir cualquiera, digamos, solamente lo traigo a nivel de ejemplo, y vemos, a ver si esta es la… Y vemos acá que están las guías de estilo de usabilidad, el cual es transversal del ámbito de diseño del dominio. Esto, he visto arquitecturas de entidades donde no aparece, y ese es un mensaje y otra variable de entrada al modelo. Es necesario que
se revisen las arquitecturas de información y sistemas de información de las entidades en el tema de usabilidad. Mire que es transversal a todos los procesos misionales y a los procesos de interoperabilidad para los buses transaccionales, ahí tiene que ver. Eso nos tiene que dar un paso hacia adelante, que no solo la usabilidad, perdón, es decir, la usabilidad está orientada al portal web o al trámite per se, o al final de la cadena cuando yo lo quiero incorporar en el look and feel del portal. No, tiene que ir desde la arquitectura y tiene que también trabajar el sistema de información. Entonces, si ustedes van a adquirir sistemas de información, por default tienen que incorporar, o pues digamos, la propuesta es incorporar toda la guía de usabilidad. Si lo van a hacer un externo, una contratación, editación para algún sistema, tiene que ir allí la guía y tiene que cumplir transversalmente en este ámbito de diseño del dominio de sistemas de información. Entonces esa es otra variable del marco metodológico. Y entonces con eso hemos visto, primero la experiencia del usuario, tener en cuenta al usuario. Segundo, pues tiene que tener en cuenta el valor público de la política de gobierno digital, en términos de que directamente le pega un propósito, el primer propósito de la política. Entonces el valor público es importante, ¿cierto? O sea, el trámite debe generar valor público hacia el grupo usuario. Y tercero, pues tiene que partir de la arquitectura. La arquitectura tiene que tener en cuenta más bien los criterios y los lineamientos de usabilidad. Entonces nos dimos la tarea de diseñar un kit, de proponer un kit metodológico para la evaluación de usabilidad de trámites y servicios, teniendo en cuenta lo que les digo. Entonces, este kit tiene, pues esta metodología está basado, digamos, en un trabajo de prototipado, ¿cierto? Un poco lo que veíamos, digamos, con Paola, está basado en una línea de design thinking, un pensamiento, digamos, disruptivo, de creación, ¿cierto? Lo primero que tenemos es la identificación de las acciones de mejora. Después hay que definir una metodología de evaluación de los prototipos, evaluarlos, determinar el análisis de brecha para la identificación de las acciones de mejora, hacer el prototipado visual e implementarlo. Entonces vamos a mirar de manera general cada uno digamos, como de estas fases. Entonces, en cuanto a las acciones de mejora, pues lo primero hay que seleccionar el trámite, ¿cierto? Entonces, en la selección del trámite, pues es un trámite totalmente en línea, de alto impacto, muy utilizado, que reduzca los desplazamientos y optimice los tiempos de los ciudadanos, y otras variables que les comentaba Paola, que no pues voy a detallar en ello, pero hay que determinar pues que el trámite tenga una experiencia al usuario. Y allí pues un poco lo que veíamos, ¿cierto? En el Vive Lab, incorporar al ciudadano o incorporar al usuario del grupo de interés en particular. Lo otro, entonces la caracterización, pues la caracterización es clave, digamos, ¿cierto? A nivel geográfico, demográfico, comportamental, pues es claro hacer, digamos que ahí no ha cambiado mucho, ¿sí? La metodología, digamos, trabaja sobre lo que está, ¿cierto? Pero después empezamos a generar las acciones de mejora para ir configurando metodológicamente el prototipo. Y allí, digamos, podemos encontrar algunas 3 técnicas, digamos que esto es un marco metodológico. Lo importante es que usted sepa que ahí tiene que establecer una de estas técnicas u otra que la entidad considere en términos de qué debe hacer pues, este paso y qué es, por ejemplo, lo de la interacción constructiva. Entonces, que lo veíamos en el Vive Lab, ¿cierto? Que es, digamos, un método basado en la observancia. Entonces, yo pongo ya a los usuarios, ¿cierto? Y los evaluadores, el usuario va pensando en voz alta, frente del sistema, frente del trámite, y los evaluadores van tomando las mejores características y van haciendo, a partir de los que escuchan, haciendo el registro correspondiente. El otro de las técnicas del 5 por qué, es otra técnica donde se detalla 5 veces el por qué y se van detallando, digamos, y se van adquiriendo los registros a partir de unas entrevistas. Y el otro es un principio heurístico, ¿cierto? Escoger una mejor práctica. Heurísticamente, digamos, este señor Jakob Nielsen ha
como identificado como el Pareto, el 80% de las variables a nivel de usabilidad que pueden estar, digamos, o que se tienen que validar, cuál es como la característica y el común denominador de ella. Entonces, tienen que utilizar entonces a partir de eso una metodología o, digamos, como unas actividades o estas 3 técnicas para generar una lista consolidada de las necesidades del trámite. Una vez tenemos eso, entonces tenemos que determinar o seleccionar una evaluación de prototipo, la evaluación de prototipado. Aquí hay, digamos, 3 técnicas: el test AB, las pruebas heurísticas y las pruebas beta. El test AB, entonces, en ese momento la metodología nos invita a incorporar el versionamiento. Entonces yo saco varias versiones del trámite o del servicio, lo incorporo, lo oriento a varios grupos de usuarios y empiezo a registrar en un ambiente de laboratorio, ¿cierto?, cuáles son las mejores variables que mi trámite o servicio tiene. Y de esos versionamientos empiezo a establecer uno que es como el mejor de ellos. Esa es la técnica AB. La otra son las pruebas beta. Las pruebas beta, en vez de ser simulado, entonces yo lo que hago es un paso más y voy hacia el ambiente del usuario, con sus equipos, con su disponibilidad de acceso a internet, en fin. Y entonces voy hacia allá y establezco las mismas versiones, y veo, digamos, cuáles son los problemas y cuáles son las inconsistencias, digamos, en el trámite del servicio, y empiezo pues a registrar. Y también están pues las pruebas heurísticas que están de manera transversal en todo el marco metodológico. Este marco metodológico, por supuesto, está instrumentalizado, ¿cierto? Hay, digamos, instrumentos que apoyan o que guían, digamos, en el apoyo de cada una de estas actividades. Después entramos entonces a la evaluación de los prototipos. Y pues obviamente en la evaluación del prototipo, pues ahí estamos las directrices de la guía, digamos, de usabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los instrumentos, se me olvidaba comentarles en el tema de la caracterización, es por ejemplo la guía que tiene la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Todos esos instrumentos, digamos, que hoy están y que hacen en su conjunto, soportan la política pública de gobierno digital, pues se utilizan, no se está planteando aquí algo diferente y no construir sobre lo construido. Entonces, en pues se hace, digamos, un tema de semáforo, ¿cierto? Y se hacen los resultados por cada una de las directrices. En general, las directrices de diseño de interacción, de diseño de interfaz de usuario, de arquitectura, de búsqueda, de pruebas de usabilidad, de contenido. Entonces, se va barriendo cada una de las directrices, y aquí les quiero mostrar, sé que no se ve, atrás no lo ven, pero digamos que aquí es un ejemplo donde están los objetivos, en este caso del portal, a nivel de arquitectura de información o arquitectura y a nivel de la interacción. Entonces se va indicando si cumple o no cumple el estado de cada, y se van barriendo cada una de las directrices, que un poco también lo que les comentaba Vivelab Bogotá que hacían, ¿cierto? Una vez se determina, pues se cumple o no cumple, pues evidentemente hay una brecha que hay que soportar, ¿cierto? Aparecen las brechas, se visibilizan, y a partir de esas brechas pues hay unas recomendaciones o unas acciones de mejora. Y esto digamos que se incorpora en este formulario de indicadores para la evaluación de usabilidad, donde ya digamos están todas las variables, están calificadas porcentualmente y están indicadas tipo semáforo. Entonces esto es un mapa de calor, digamos, de los resultados de la definición de las brechas. Una vez se termina eso, pues entonces se hace el prototipado. Aquí en el prototipado es importante hacerlo visual, y veíamos también cómo Vivelab Bogotá lo hizo visual. Digamos que hay 2 técnicas, la técnica de prototipo de imagen, que es en mockup, y allí también hay que incorporar al usuario. Entonces empezamos a hacer mockups. Mockups es, digamos que
se utiliza mucho en el diseño de sistemas de información, y lo que estamos proponiendo es incorporar también esas, digamos, esas metodologías virtuales en el diseño de los prototipos de usabilidad, para usabilidad. Se genera el mockup. Otro es el storyboard, que es generar como el bosquejo, una línea de tiempo, y visualmente y es generando movimientos, momentos, perdón, gráficos, bosquejos, y al último hacer una historia, tipo historia de usuario en los que se desarrollan software, pero a nivel gráfico, ¿sí? Y se hace todo el guión gráfico. Entonces, esa es otra forma, digamos, como para establecer esos momentos. Todo esto son entradas al sistema de información, al desarrollo del trámite o del servicio. Una vez se termina, entonces se hace la implementación. La implementación, pues, digamos que aquí se nombran algunas. Puede ser una implementación Scrum con Sprint, ¿cierto? Semanales, para el diseño digamos, del sistema de información. Puede ser CMMI, ¿cierto? Orientado pues también a procesos, o diseños colaborativos DevOps, digamos, entre diseñadores y expertos, programadores y expertos. Ahí ya, digamos, lo que en este tema de la implementación es muy apropiado a la entidad. 3 temas importantes. Entonces, primero, la arquitectura de información y sistema de información es clave. Segundo, se está trabajando en la construcción de un kit de buenas prácticas a nivel del marco metodológico, orientado en el prototipado para mejorar. Creemos que aquí en este tema mejorar los trámites y servicios, la usabilidad, ¿cierto? Y tercero, el valor público. Es clave el valor público en este tema, incorporar en todas las fases, incorporar al ciudadano, incorporar al usuario del grupo de interés al cual estamos interesados. Bueno, muchas gracias.